individuos terminen siendo alérgicos a algún alergeno. Repasando, ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, repasando un poquito, a ver, la semana pasada deben haber hablado con Arduzo que existen enfermedades alérgicas y habrán repasado que tiene que ver con los mecanismos de hipersensibilidad. En teoría tendrían que haber repasado los 4 mecanismos de hipersensibilidad y haberse percatado de que la hipersensibilidad puede dar enfermedad autoinmune o alérgica. Creo que eso lo hicieron, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Sí, eso sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, nada más que para recordar algunas cositas, y muy cercano a lo que tiene que ver con lo que pasa hoy, que está el top 10 de todos los temas del mundo, el tema vacunas, nada más que como corolario ya hace 1100, en el 1100 después de Cristo, o sea, hace unos 1000 años aproximadamente, los curanderos chinos ya desarrollaron un método para prevenir la viruela, que se hacía haciéndoles inhalar el polvo seco de las pústulas de los enfermos, ¿no? Había gente que desarrollaba anticuerpos, pero otros que se morían, ¿no? Y habrán leído, ahora que están leyendo mucho sobre vacunas, de que la primera vacuna como la conocemos hoy fue la que investiga Jenner en el año 1795, que para prevenir la viruela le inyecta material a la gente de pústulas de una enfermedad idéntica a la viruela, pero de la vaca. Un virus que al ser humano le resultaba atenuado y en la vaca desarrollaba enfermedad. Y de ahí viene la palabra vacuna. Y ya Jenner, fíjense que estamos hablando del año 1795, él veía que después cuando revacunaba a los individuos, tenía una respuesta inflamatoria local bastante importante, en algunos casos. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? No sé si ustedes habrán visto o les habrá pasado cuando se revacunan, por ejemplo, con la vacuna del tétano, que duele, a veces se queda el brazo duro o la cola dura. Bueno, eso ya lo observaba Jenner en su momento. Y esta fue la primera pregunta de una observación primitiva de la hipersensibilidad, ¿no? Como respuesta del sistema inmune. Koch hace lo mismo cuando introduce el extracto del bacilo de Koch, el bacilo tuberculoso en glicerol. El tipo, cuando lo inyecta, obtiene violentas reacciones de hipersensibilidad retardada. Y Pasteur también, cuando comienza con la vacuna para la rabia, empieza a encontrar un montón de reacciones que en algunas personas ocurren y que no están entre lo que el tipo está pensando como estrategia. Entonces, bueno, de ahí surge todo este concepto de, yo lo tengo para mostrar en otra diapo, pero vamos a ahorrar el tiempo, el concepto de que el sistema inmune puede trabajar de más, que el trabajo de más, si es contra una sustancia que se encuentra en el propio cuerpo, en el organismo, se denomina enfermedad autoinmune. Y si ese trabajo de más o hipersensibilidad es contra una sustancia que está en el medio ambiente y que puede ingresar al organismo, hablamos de enfermedad alérgica. Las sustancias que están en el medio externo, que pueden producir alergia o hipersensibilidad alérgica, como quieran llamarla, se denominan alergenos. Las enfermedades alérgicas más frecuentes son las que se llaman atópicas, como habrán visto con Arduzo, y utilizan una molécula denominada IgE como mediador, y aparece ahí lo que llamamos la IgE específica, frente a un alergeno, que de ese tema Arduzo les habrá insistido un montón. Enfermedades alérgicas, entonces hay un montón: asma bronquial, urticaria, angioedema, rinitis alérgica, eczema, alergia a insectos, medicamentos, eczema de contacto,
alérgica a alimentos. Y bueno, esa respuesta yo se las mostré la primera clase, pero en forma normal, cuando se produce contra un parásito. Y acá, digamos, lo que vamos a ver es ya, en vez de parásitos, alergenos, o sea, una sustancia que el cuerpo reconoce como algo contra lo que hay que pelear, cuando en la realidad no debería pasar. Algo de esto hablamos en la primera clase. Los alergenos son las sustancias que normalmente son benignas, pero que vienen del medio externo, y que si se desarrolla una enfermedad alérgica es porque esos alergenos entran por primera vez, las células presentadoras de antígeno o macrófagos se lo presentan a los linfocitos TH0 en los ganglios, le presentan los antígenos, y si como es un antígeno de tipo extracelular, se produce una clonación y expansión con preferencia de linfocitos TH2 que producen toda la presentación a linfocitos B, y los linfocitos B se transforman en plasmocitos y producen una molécula llamada inmunoglobulina E, que se va a pegar a los mastocitos y basófilos del cuerpo. Ahí, a partir de ese momento decimos que esos mastocitos y basófilos están sensibilizados, y cuando nos reexpongamos ante los alergenos y una molécula de un alergeno pegue contra dos inmunoglobulinas E que están pegadas a un mastocito basófilo, se va a producir una respuesta inflamatoria aguda y una respuesta más crónica, un poquito más larga, duradera y tardía, que es la de atraer a los eosinófilos para intentar destruir el parásito con venenos, llevando a, obviamente, inflamación. O sea, esta inflamación que se produce rápidamente por los mediadores agudos y después por el daño tisular que generan los eosinófilos, según donde esté la enfermedad que vamos a tener. Todo esto estoy repasando lo que vieron con Arduzo la semana pasada. O sea, las enfermedades que nosotros denominamos atópicas, y esto habrá insistido mucho Arduzo, son aquellas dentro de las alérgicas que corresponden a hipersensibilidad de tipo 1, es decir, hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E. Y esas enfermedades atópicas tienen que tener síntomas, y además tenemos que demostrar la presencia de IgE específica contra un alergeno para poder decir realmente que es una enfermedad atópica. Eczema atópico tiene sus síntomas, eritema, prurito, vesículos, costra, lichenificación. La urticaria tiene eritema y pápulas que pican. El angioedema tiene un edema no pruriginoso. El asma bronquial tiene silbidos, tos, falta de aire, opresión torácica. La rinitis alérgica tiene rinorreo, estornudo, congestión, prurito, tos. Y el shock anafiláctico tiene todo. También si la persona ingirió una droga o un alimento y es alérgico a una droga o un alimento, o sea, tiene IgE específica para un alimento o una droga, por ejemplo, tendremos también manifestaciones gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. El shock anafiláctico es lo peor de lo peor, que también lo vamos a ver en alguna de las clases, y es una reacción alérgica generalizada, pero que además tiene pérdida de la presión por la gran cantidad de mediadores químicos vasodilatadores que se producen de la inflamación, y a su vez puede tener edema de glotis. Todo esto que vemos son enfermedades que tienen diferentes posibilidades en cuanto a ser o no atópica, y eso lo vamos a ir viendo en cada una de las clases. Por ejemplo, esta enfermedad se llama eczema atópico, eritema, prurito, vesículas, costra y lichenificación. Fíjense, acá ven, por ejemplo, las costras y el eritema, y algunas de estas lesiones, estas lesiones generalmente pican un montón. Acá ven vesículas, por ejemplo, en los bordes de estos labios, acá también. Fíjense las costras, el eritema. Esta enfermedad, que después van a tener una clase entera, hay una parte, algunas veces encontramos IgE específica y otras veces no.
Cuando encontramos IgE específica, decimos que es alérgica. Cuando no la encontramos, la enfermedad se sigue llamando igual, pero no tiene base alérgica. La urticaria, lo mismo. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, la urticaria son ronchas que pican en la piel, pápulas, y a veces solamente colorado. Esto es bastante típico, parecen picaduras de mosquito, pero de otro origen. Para que ustedes se den una idea, esto es el angioedema. Por ejemplo, acá lo tienen en el labio hinchado, acá tienen un labio más hinchado, por ejemplo, esto puede aparecer en los párpados, en las manos, en el pene, en los pies, en un montón de lugares. Estas enfermedades de urticaria y angioedema, por ejemplo, solo en el 20% de los casos se encuentra IgE específica. Entonces, tenemos las urticarias atópicas o alérgicas de tipo 1 y después tenemos todo un compendio de urticarias no atópicas, que también las estudiamos los alergistas, pero cuando vayan a la clase de urticaria se van a dar cuenta que hay un montón de otras causas que no son alérgicas. Por ejemplo, por ejemplo, el asma bronquial. Es una enfermedad que tiene que ver mucho con alergenos. El 90% de los asmas bronquiales son por alergenos, o sea que son atópicos. Pero después tenemos una variedad, la clase de asma después se las voy a dar yo, se van a dar cuenta que hay una variedad que se llama asma bronquial no atópico, que son esos asmas bronquiales donde no encontramos IgE específica, o sea, le hacemos el prick test y no encontramos positividad. La rinitis alérgica lo mismo, el 95% de las rinitis alérgicas, perdón, de las rinitis, sí, bueno, en realidad se llaman rinitis crónicas alérgicas, pero hay un 5% de rinitis crónicas que son no alérgicas, donde acá no encontramos alergenos, y hay un montón de causas. También van a tener una clase de rinitis crónica y van a explicarles eso, 95% son alérgicas, 5% no son alérgicas. Bien, antes de terminar esta parte, los mastocitos pueden liberar todas estas sustancias y producir inflamación en distintos órganos, o por el contacto con el alergeno, o con otras formas de estimulación del mastocito, como puede ser la presión contra el mastocito, el frío, el calor, algunos medicamentos como el yodo, la codeína, el mismo rascado en la piel, y algunas sustancias que van a ver después. Creo que tengo una imagen que se llaman alimentos histaminoliberadores, que son sustancias que están en algunos alimentos que cuando se suman pueden hacer que el mastocito degranule. Por lo tanto, en todas las imágenes que yo le iba mostrando recién siempre aparece la palabra alergia y la palabra pseudoalergia. Alergia, pseudoalergia. O sea, muchas veces estas enfermedades aparecen por alergia y a veces aparecen por fenómenos parecidos a los alérgicos. El mastocito libera todas las sustancias, pero no mediado por un alergeno, sino por algún organismo. A ver si acá tengo una imagen. Esperen que quiero ver una cosa. A ver si la tengo acá. Aguántenme el cachito. Bueno, no importa, se las voy a mostrar cuando veamos asma bronquial. Les quería contar entonces, vuelvo a repetir, que a veces una persona puede tener una urticaria porque es alérgico a los ácaros y de repente abrió un ropero y había ropa vieja guardada, se llenó de ácaros y se brotó. Y otras veces puede llegar a ser que comió una gran cantidad de alimentos como chocolate, frutilla, tomate, que contiene sustancias que activan a los mastocitos sin ser alérgico, y ahí se brota igual, y ahí no vamos a decir que es alérgico, ahí vamos a decir que es pseudoalérgico. O sea que es una enfermedad parecida a la alérgica, los síntomas son los mismos, pero gatillados no por alergenos ni por IgE en el cuerpo. Esto lo vamos a ver un montón también, porque vamos a entender por qué hay tan poquita alergia alimentaria. Fíjense, alergia alimentaria
En los adultos el 1% nomás y en los niños del 2 al 8%, pero solo el 1% de los adultos tiene alergia verdadera, demostrada, a un alergeno alimentario, y resulta que hay mucha más gente que se queja a veces de que se llena de ronchas y come algunas cosas, sobre todo chocolate, frutillas, pescado, etc. Y de hecho, por ejemplo, la alergia al chocolate prácticamente no la van a ver como alergia, sino que la mayoría de las veces son pseudoalergias. Con comer un poco menos alcanza. Todo esto es un poco un compendio de lo que vamos a ir viendo en toda la materia, muchachos. Nada más que quería hacer como una especie de resumen. Hay alergia a insectos, y los alergenos de alergia a insectos los van a ver en la clase de alergia a insectos. Hay alergia a medicamentos, los alergenos medicamentosos los van a estudiar en la clase de alergia a medicamentos, y va a haber una clase de alergia alimentaria donde también van a ver los alergenos alimentarios. Hoy nos vamos a concentrar en los alergenos que tienen que ver con estas enfermedades, que son asma bronquial, rinitis alérgica, eczema atópico y algo, muy poquito, de urticaria. Una cosita más y ya van a empezar a entender, propongo. Ustedes cualquier cosa interrumpan, ¿eh? El gran problema era entender por qué se rompe la tolerancia. Yo estoy moviendo la flechita acá para mostrarles esto. Que una sustancia como un ácaro del polvo, que es un elemento bueno, que no le hace ningún daño al organismo, entre y se ha presentado en un ganglio a los linfocitos T helper 0, no es nada raro. Nos ocurre a todas las personas todo el tiempo, todos los días de nuestras vidas. Lo raro es que pase esto, que el T helper 0 se lo muestre que el T helper 0 clone. Perdonen, sentí un ruidito y pensé que había alguien pidiendo. Sí. Había un chico pidiendo entrar, pobre. Bueno, si ustedes con las redes sociales saben que hay alguien esperando, siempre chiflenme. A ver, digo, que un alergeno entre... Sí, profe. Sí. Era yo que cambié del celo a la compu. Ah, perdón. Bueno, ahí estamos. A ver, si el linfocito TH0 clona y aparecen los TH2 y aparece IgE específica frente a ese alergeno, es porque este linfocito T helper 0 dejó de ser tolerante y pasó a ser un T helper 0 reactivo, es decir, que de repente piensa que los alergenos son malos, los confunde con parásitos y por eso fabrica inmunoglobulina E. Esa ruptura de la tolerancia es todavía desconocida, no se conoce demasiado por qué se rompe la tolerancia, pero hay muchas teorías y hay mucho sobre estudios que se fueron haciendo que empiezan a mostrar cómo la gente tiene más chance de ser alérgica. Entonces vamos a arrancar por ahí y después vamos a terminar la clase viendo los alergenos. Esto desde ya, si ustedes me dicen cuál va a ser esperen, antes, Arduzo, hago una pregunta para todos. ¿Arduzo les habló de la prevalencia de las enfermedades, así a grandes rasgos? Si eran enfermedades frecuentes o no, ¿les contó algo de eso o no? ¿Cómo, profe? Si con Arduzo vieron los números de estas enfermedades a nivel mundial. Porque yo estoy poniendo una placa acá. Yo no recuerdo. Claro, bueno, por las dudas, repito, estas enfermedades son muy frecuentes. Asma bronquial afecta al 10% de la población, la urticaria al 20% de la población, el angioedema al 2%.
La rinitis alérgica afecta a 1 de cada 3 personas. El eczema atópico al 10% de la población. Fíjense, la alergia a insectos 3%, 7% alergia a medicamentos, 21% alergia de contacto. Miren los números en alergia alimentaria. Fíjense en Rosario nomás, estudios que hemos hecho en la Facultad de Medicina. Fíjense, por ejemplo, en adultos, 13% síntomas de asma, 16% síntomas de rinitis. Fíjense, en adolescentes, 33% de la población de Rosario con síntomas de rinitis. Fíjense la prevalencia en población normal, en población adulta de Rosario, de urticaria, 10,8, 2,6 de angioedema. O sea, son enfermedades extremadamente frecuentes. Se han incrementado un 200% en los últimos 20 años. Y hasta casi el 25% de la población tiene, perdón que se me fue la pantalla, hasta el 25% de la población tiene enfermedades alérgicas. Le hago una consulta, profe. Sí. En el caso, por ejemplo, de la picadura de los mosquitos, que yo había leído que todos somos alérgicos a la picadura de mosquitos por, no sé si una secreción o lo que sea, y por eso deja esa pápula. ¿Esto sería una alergia real que todos tenemos o una pseudoalergia? No, esto es una pseudoalergia, es perfecto. Justo un ejemplo bien pragmático. Porque la realidad es que justamente uno de los pocos insectos o sea, de los poquísimos que tiene muy poca alergia verdadera. Si vos agarrás una población como Rosario, debe haber una persona cada 100.000 o cada 150.000 que tenga alergia a la picadura del mosquito, verdaderamente demostrada con IgE específica al mosquito. En realidad, la mayoría de la gente hace la pápula porque el veneno tiene aminas biógenas, que son estas sustancias que yo les digo que hacen que el mastocito degranule. Con lo cual, hay gente que hace degranular más los mastocitos, menos los mastocitos, y a veces, por eso hay gente que casi no se nota cuando lo pican, y hay gente que tiene unas ronchas enormes. Pero no es alergia. Los 3 insectos que más alergia dan son abeja, hormiga y avispa. Y el resto es muy raro encontrar alergia. La mayoría son pseudoalergia. El mismo veneno que tiene el bicho que produce la reacción. Y no es alergia, la mayoría de las veces. Después tenés casos muy raros de gente que sí, que lo pica en un lugar y que después le salen ronchas en todo el cuerpo. Hasta puede haber gente con shock anafiláctico, que es muy raro con mosquitos. Muy raro. Bueno, yendo a lo que les decía recién, ¿por qué una persona puede ser alérgica y otra no? ¿Por qué una persona puede fabricar IgE contra un alergeno y otra no? Bueno, básicamente hay 2 posibilidades importantes. Una tiene que ver con las bases genéticas y otra tiene que ver con el ambiente. Por eso y esto lo deben estar viendo bastante en clínica sobre todo, o lo estudiaron también en tercero, que las enfermedades en las cuales las bases de esas enfermedades, entre las cuales está la genética y el ambiente, se denominan enfermedades de la civilización. De esas hay un montón, obesidad, hipertensión, diabetes, bueno, todas las que vieron en su momento en Injuria, que tenían que ver con la posibilidad de llegar a una cardiopatía isquémica, a un accidente cerebrovascular, el colesterol alto. ¿Por qué? Porque uno tiene la chance o la tendencia genética a hacer la enfermedad, pero necesita un ambiente favorable para que esa enfermedad se exprese. Y la alergia es un tipo de enfermedad de la civilización muy claro. Necesitamos genes de susceptibilidad para tener esa enfermedad alérgica y después necesitamos un ambiente favorable para que esas enfermedades se produzcan. Resumiendo, dentro del ambiente favorable a las enfermedades alérgicas, limpieza excesiva, ausencia de infecciones,
contaminación y lo más importante es que estén los alergenos. Vieron que recién me preguntaban si va a haber preguntas sobre que estén en los PowerPoints. Bueno, lo que viene ahora, me parece que hay alguien que me pidió entrar. Ahí está. Espérenme un cachito. Ahí está. Dentro de lo que de todo lo que viene ahora, que yo voy a hacer como 4 o 5 diapos, esto es el resumen. Para ustedes lo que se le va a preguntar es ¿por qué una persona puede tener enfermedades alérgicas? Y bueno, porque tiene una susceptibilidad genética y porque estas cuestiones ambientales, que estén presentes los alergenos para los cuales es susceptible genéticamente, o que haya contaminación, o ausencia de infecciones o limpieza excesiva, lo que nosotros decimos ambiente favorable, que lleva a que los TH2 proliferen y que aparezca la respuesta esta atópica. Por eso digo, esta diapo, por ejemplo, no le voy a hacer estudiar. Miren lo que es esto. Si tuviéramos que estudiar todo esto, esto nada más que los 20 principales genes que se han descubierto para enfermedades alérgicas, pero hay mucho más. Hay más o menos hoy día unos 400 genes candidatos, se le llama, que si la persona tiene ese gen, uno puede predecir que la persona va a tener más chance de tener una enfermedad alérgica. Por ejemplo, el que tiene una codificación 1P3231 tiene más chance de tener prick test positivo. El que tiene 3Q21 tiene más chance de tener dermatitis atópica. Por ejemplo, el que tiene 11Q21 tiene más chance de tener asma alérgico. Estos son todos estudios que hemos hecho nosotros en genética en la facultad, pero para mostrar, por ejemplo, esto, miren. Esto es para que vean cuánta cantidad de genes. Nosotros, con muy, muy poquitita plata, hace unos 10 años atrás, encontramos un gen que se llama CCR5, una variante, un polimorfismo que se llama delta 32, por ejemplo, que protege de enfermedades alérgicas. El que tiene ese gen tiene mucha menos posibilidad de tener asma que el que tiene el gen común, digamos. O sea, el que tiene el polimorfismo delta 32, es un polimorfismo X, tiene mucha menos chance de ser alérgico. Los que tienen ese gen también, esa variante alélica delta 32 del receptor CCR5, tienen mucho menos posibilidad de tener urticaria, angioedema y eczema. Y digo, nosotros que no tenemos un mango en la Facultad de Medicina, hemos trabajado esto, yo por ejemplo hice mi tesis doctoral con esto, y imagínense a nivel mundial, donde hay grandes cantidades de plata, lo que se viene descubriendo día a día. Es decir, todos los años, decenas de genes son descubiertos y publicados. Entonces hoy día se sabe que la genética es muy importante a la hora de decidir si una persona va a ser alérgica o no. Entonces, en la historia clínica, lo primero que uno pregunta cuando está haciendo esto, se lo debe haber dicho el amigo Arduzo, es tu papá, tu mamá, tus hermanos son alérgicos, y la mayoría de las veces van a encontrar que sí, porque hay una herencia muy importante, o sea, hay una carga familiar importantísima. Para que la persona pueda desarrollar la enfermedad, una cosa muy importante es que estén los alergenos. Vuelvo a repetirlo, y vamos a hacerlo de nuevo y con mucho énfasis en un ratito. Yo creo que en 15 minutos ya vamos a estar hablando de esto o menos. Porque si el alergeno para el cual la persona tiene un gen de susceptibilidad no aparece, o sea, si el alergeno, no sé, supongamos, la persona tiene una tendencia genética para ser alérgico al polen del olivo, pero nunca se expone al olivo. Por ejemplo, un descendiente de españoles que tiene mucha alergia al olivo en España y que está viviendo acá en la Argentina, en una zona húmeda donde no hay olivos,
no va a desarrollar esa alergia al olivo, porque el alergeno no va a estar. Por eso decimos que tiene que haber un ambiente favorable para que la enfermedad se exprese, o sea que los alergenos estén. Pero vamos a esto, que es lo que acá se resume como limpieza excesiva y ausencia de infecciones, para que entiendan algo, y después lo de la contaminación, que se da a llamar ya hace unos 25 años, más o menos, casi 30 les diría, hipótesis higiénica en atopía, la famosa hipótesis higiénica. A ver, esto parte de una experiencia muy interesante que se hizo antes de, o sea, con la caída del muro de Berlín. Ustedes saben que Berlín, como la capital de Alemania, antes de la caída del muro, en el año 89 creo que fue, había una población genéticamente idéntica, pero dividida en dos partes por un muro, y tenían una parte comunista y una parte más capitalista, y la parte de Berlín, que estaba más en la etapa tipo comunista, tenían una vida con un poco menos de contaminación, más tipo granjas, y vivían un poco más a la antigua. La parte, digamos, de Berlín occidental, que era la parte más capitalista, vivía como en el centro de una gran ciudad, digamos, como una urbe europea tradicional, donde la gente tenía mucha más limpieza en sus casas y se infectaba mucho menos. Y un ambiente, como todo ambiente mucho más urbano, muchísimo más contaminado. Conclusión, cuando cae el muro de Berlín y empiezan a comparar los índices de alergia entre los más pobres, digamos, y que vivían en condiciones más arcaicas, y los que vivían en condiciones mucho más modernas o de confort, pero más contaminados, empiezan a encontrar que los de la Alemania capitalista, que tenían mucha limpieza en sus casas y que controlaban muy bien las infecciones y que estaban un poco más contaminados, tenían mucha más alergia, cifra significativamente más alta de alergia, que la gente que vivía en una cosa más rural. Entonces empezó a hablar de la hipótesis higiénica. Al final, los que tenían más limpieza y controlaban mejor las infecciones en un mundo un poco más moderno y contaminado, tenían más alergia que los que vivían un poco más chapados a la antigua. Y bueno, después de eso, después de la caída del muro de Berlín, se empezó a buscar por qué pasaba esto. Y bueno, conclusión, después de muchos estudios se empezó a ver que más o menos la cosa pasaba por una cuestión que tiene que ver con a qué se dedica el sistema inmune cuando no se infecta el organismo de chiquito. Entonces ustedes vieron que hay una tendencia ahora a cuidar mucho a los bebés, ¿no? De que el bebé esté medio en cuna de oro, que no toque el piso, que no se lleve las cosas a la boca, y si se lleva algo a la boca le dicen caca, y que, no sé, de repente el bebé tiene un moco verde y nada, un antibiótico, tratamos de protegerlo, digamos, con una sobreprotección. Aparentemente esa sobreprotección hace que el sistema inmune del bebé, en vez de trabajar en contra de los parásitos, que es lo más habitual que un bebé se va encontrando, o algunos gérmenes, sobre todo bacterias y parásitos, el sistema inmune del bebé empiece a entretenerse con los alergenos. A su vez, la vida confortable en los edificios, después vamos a ver en un ratito, es una vida mucho más llena de ácaros, porque los ácaros del polvo, que son el principal alergeno, están en los domicilios. Entonces, y la contaminación ambiental favorece que se desarrolle la atopía o la alergia, porque los contaminantes, sobre todo de los autos y de la fábrica,
rompen epitelios y permiten que los alergenos ingresen más violentamente al contacto con los macrófagos y que todos los sistemas de contacto, digamos, que tienen con los ganglios se multipliquen por la entrada. O sea, básicamente la contaminación rompe epitelios, permite la entrada más rápida de alergenos, y la ausencia de infecciones y limpiar excesivamente, que colaboraría con la ausencia de las infecciones, lleva a un desarrollo mayor de un sistema inmune trabajando contra alergenos en vez de trabajar contra bacterias y parásitos. Espérenme un segundito nomás que... Ahí estoy, ¿eh? Acá estoy, gente, de nuevo, perdón. Perdón, acá estoy. Bueno, entonces, acá hay una lista de algunas cosas ya un poco más detalladas, que tienen que ver con ambientes favorables o de riesgo para desarrollar enfermedad alérgica. Que los niños, por ejemplo, estén rápidamente en contacto con los alergenos desde muy pequeña infancia, es decir, que pasen grandes horas adentro de los domicilios, en vez de estar afuera jugando. Hay una cuestión que se debate todavía, que tiene que ver con la introducción de alimentos sólidos media precozmente. Eso está en discusión, justamente está en esta imagen, pero hoy se está discutiendo. El humo del cigarrillo como contaminante, que favorece el riesgo. La exposición al humo del cigarrillo, entonces actuaría como contaminante. Espérenme un segundito nomás, Buenas, acá estoy de vuelta, perdón. Las infecciones por virus favorecen el riesgo de enfermedad alérgica. Las infecciones por bacterias y parásitos, que son las más comunes cuando un chico anda por el suelo o por la tierra, etcétera, esas protegen. Pero las infecciones por virus respiratorios sobre todo, son favorecedoras del riesgo para desarrollar alergia. La polución ambiental junto con el humo del cigarrillo, o sea, los contaminantes, la baja ventilación de los domicilios, el uso precoz de antibióticos y la ausencia de infecciones, que son, como yo les decía recién, favorecedores de enfermedades alérgicas. La obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades alérgicas porque es una enfermedad inflamatoria, donde hay inflamación, y todas las enfermedades inflamatorias
a veces se potencian. Está demostrado que a mayor cantidad de obesidad o a mayor índice de masa corporal, más posibilidades de ser alérgico. Esto del hermano mayor es ser hermano mayor, es ser de riesgo. No se asusten, digo, los que son hermanos mayores, pero en general tiene que ver con la sobreprotección. Es decir, el más grande, el hermanito más grande, fue siempre el más sobreprotegido y por eso siempre tiene más riesgo. O sea, ser hermano mayor es de riesgo. Los niños más, los hermanos subsiguientes, ya los padres le van dando cada vez menos bolilla y entonces no los sobreprotegen tanto, tienen menos alergia. Y después, algo que tiene que ver con la leche materna, que ahora lo vamos a charlar rápidamente. Pero bueno, protección, aumento de estímulos infecciosos, o sea que si un bebé cuando es feto tiene un aumento de estímulos infecciosos de la madre, se sabe que tiene menos posibilidades de ser alérgico, sobre todo enfermedades bacterianas. Y una vez que nació, fíjense, si es más sucio, higiene pobre, está protegido. Si tiene mayor número de infecciones, acá hay un error, chicos, esto me quedó, pero ya lo que les voy a pasar ya está corregido, porque tuve que agarrar por apuro una presentación un poquito más vieja. Pero acá no dice infecciones virales, dice infecciones bacterianas, parasitarias, crónicas y agudas. Las infecciones virales aumentan el riesgo. O sea que los niños que tienen muchas infecciones virales pueden llevar a tener un poquito más de riesgo de alergia. Y los que tienen más enfermedades bacterianas y parasitarias tienen menos chances de enfermedades alérgicas. Ustedes me dicen qué es mejor y qué sé yo, ahí entramos en una disyuntiva, ¿no? Porque a veces algunas infecciones parasitarias en algunos chicos pueden ser graves y algunas infecciones bacterianas también. Pero en general las infecciones que tiene un chico por estar en el suelo y pescarse algunas bacterias y algunos parásitos no son tan graves y los defienden de, por ejemplo, en este caso, de tener enfermedades alérgicas. La mayor exposición a endotoxinas. Esto tiene que ver más que nada, lo que dice acá, mayor exposición a endotoxinas con el uso de lactancia materna. En realidad hoy se sabe que la lactancia materna más que nada favorece al desarrollo de enfermedades alérgicas por la cantidad grande que tiene de toxinas bacterianas. La teta, cuando el bebé chupa, es sucia. No digo que la teta sea sucia, pero digo que tiene bacterias. Y el bebé chupa del pezón todas esas bacterias y eso ayuda a que el intestino esté colonizado con bacterias y se defienda contra esas bacterias que no son tóxicas, pero que le ayudan a educar al sistema inmune, contrario a lo que pasa con el niño que ustedes verán que toma leche de vaca maternizada, que con tal de que no tengan infecciones o que no sean acusados las empresas de infecciones, llevan un proceso cuando se pone cuando se prepara la leche, vieron que hay que calentarla, hervirla, o sea, hay que llevar prácticamente una mamadera para un niño es algo totalmente limpio, impoluto, y eso lleva a que ese niño tenga más alergia. O sea, eso es una de las demostraciones más claras en alergia, es esa. El niño que tomó la teta, por lo menos 6 meses de pecho exclusivo, tiene mucha menos chance de ser alérgico que el chico que tomó mamadera. Y bueno, ustedes vieron que hoy día, si bien por suerte hay un revival de la lactancia materna, ya el primer día de recién nacido, muchas veces en la maternidad le encajan la mamadera para que se duerma. El pobre pibe llora porque recién nace y llora porque no sabe hacer otra cosa más que llorar, y para calmarlo ya viene alguien seguramente y le recomienda a la madre: tomá, dale una meme, dale una mamadera porque tiene hambre. Vieron que al principio, los primeros días, el primer día y el segundo sobre todo, chupa la teta y sale calostro nomás.
y eso le llama la atención. La madre piensa que una mala madre si no le da una mamadera, porque dice no me sale leche, y bueno, y ahí ocurren estas cuestiones que son muy comunes, y después el pibe sigue con mamadera. Y en realidad la mayoría de las veces el nene se calma de llorar por el uso de la mamadera porque queda lleno, no porque tenía hambre. La mayoría de las veces ustedes vieron que el niño no llora por hambre, llora por estímulos, necesita comunicarse. Y bueno, cuando ustedes lo llenan con una mamadera, ese niño queda totalmente casi asfixiado, no puede ni respirar porque el estómago de un bebé es muy chiquitito. Entonces le llenan con una mamadera de 30 centímetros cúbicos y el loco deja de llorar porque si llora se broncoaspira. Entonces ahí está la situación. Pero nosotros hacemos mucho énfasis siempre en tratar de que las madres hagan lactancia materna y no se dejen tentar por esas mamaderas iniciales. Después hay un grupo de madres que sí va a tener que usar mamadera por X motivo, pero el 80-90% de las madres pueden tranquilamente darle los 6 primeros meses teta. Bueno, nada, el ambiente rural, la presencia de hermanos mayores, o sea, ser hermano menor. Las diferencias que hay en alergia entre ambientes rurales y urbanos son impresionantes. Lo del uso de probióticos no, porque nadie le va a dar probióticos especialmente a los chicos, pero por ejemplo, como se vio que había una gran cantidad de chicos alérgicos entre los que usaban mamadera comparado con los que hacían teta, después vino toda una oleada donde las empresas que fabrican leche materna, para vender mejor todavía, le empezaron a poner probióticos. O sea que primero te venden la leche, después cuando se dan cuenta que la leche así sin tóxico, o sea, sin bacteria, genera más riesgo de enfermedad alérgica, en muchos casos ahora venden las leches con probióticos, o sea, con bacterias que llevan a la colonización del intestino para que ese chico tenga una disminución de las enfermedades alérgicas. Pero bueno, lo ideal sigue siendo darle teta, no tener que darle probióticos al pibe. Y después, bueno, algo que no vamos a profundizar hoy, pero son las dietas con alto contenido en omega 3, porque bueno, no lo vamos a ver y por ahí lo vamos a charlar un ratito cuando estemos en asma bronquial, pero cuando los ácidos grasos de membrana tienen un poquito más de omega 3, cuando los lípidos de membrana tienen un poco más de ácidos grasos omega 3 por sobre los omega 6, en general los mediadores químicos inflamatorios son de menor potencia. Por eso es que hay toda una moda de que el omega 3 que está presente en la soja, en el lino y en el pescado de mar, son antiinflamatorios. Y está muy demostrado que quienes comen pescado de mar tienen muchas menos enfermedades alérgicas y autoinmunes. Eso se descubrió, por ejemplo, en los esquimales, que basan casi toda su dieta en pescados de mar. Y hay muchas menos enfermedades inflamatorias cardiovasculares, autoinmunes, alérgicas, porque el omega 3 termina produciendo un ácido araquidónico distinto, mucho menos inflamatorio. Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos mucho menos inflamatorios que los derivados de omega 6. Bien. Obviamente, el factor más importante fuera de lo genético para desarrollar una enfermedad atópica es el contacto con los alergenos. Porque si tenemos la tendencia genética a hacer alergia y contactamos con los alergenos, terminaremos teniendo alergia. Vamos a arrancar con algunos ejemplos. Fíjense, el más importante de todos
de todos los alergenos aéreos. Ya les dije que los alergenos alimentarios, alergia por droga, los alergenos de tipo medicamento y los alergenos de tipo insectos, todo eso se van a ver en las respectivas clases que tengan sucesivas. Ahora vamos a ver los aeroalergenos, sobre todo, y vamos a hablar de los aeroalergenos. El aeroalergeno más común de todos, o sea, los que están en el aire, son los ácaros del polvo doméstico. Acá tienen el ácaro más común. Esperen que no está el más común. A ver, ¿dónde está la foto? Me escapó. Bueno, no importa. Esto que ven acá es un dermatofagoides. Este es el ácaro que más pulula en nuestro medio. Este es el Farinae, pero hay otro que se llama dermatofagoides teronísimo. Chortoglyphus arcuatus, Lepidoglyphus destructor, Thyrophagus putresciensae. Estos son los más comunes de los ácaros del polvo doméstico. Hay una clase especial de ácaros que yo se las voy a dar en el segundo cuatrimestre, donde vemos de dónde vienen los ácaros, cuántos millones de años hace que están en nuestro planeta, cómo han sobrevivido. Es una clase muy interesante. Y además les voy a contar ahí que este grupo de ácaros que produce alergia son un grupito muy chiquito, porque ácaros hay en todos lados. La pulga es un ácaro, ¿cómo se llama? El piojo es un ácaro, el Demodex, que es el que da la sarna, el Sarcoptes scabies, termina siendo también un ácaro. Pero estos ácaros, que son bichitos de 8 patas, que necesitan vivir en la humedad, tienen una glándula en su cuerpo. Esto acá se ve, en este dermatofagoide se alcanza a ver, acá hay un sector por donde entra la humedad, no toman agua, son bichos que se nutren, o sea, se hidratan, perdón, con la humedad del ambiente. Tienen en este sector del lomo una glándula con mucha cantidad de sal, tienen una altísima concentración de sodio, entonces chupan por ósmosis el agua del ambiente. Por eso necesitan vivir con porcentajes del 70% más de humedad. Y viven solo en zonas húmedas, viven en todo el planeta, pero los lugares más importantes son zonas húmedas, como, bueno, en nuestro país, la Pampa húmeda, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe. Por ejemplo, cuando había alérgicos a ácaros y no se sabía qué hacer porque no había medicamentos para tratar sus síntomas, mucha gente viajaba a las montañas de Córdoba o a Mendoza para mejorar. Y mejoraban realmente, porque en esos lugares secos hay muchos menos ácaros. Los ácaros tienen un tamaño más o menos es de 1/10 de milímetro cuando es adulto. Y hay algunos muy grandes, como que llegan a 0,3 milímetros. El dermatofagoides adulto llega a 0,3 y el Thyrophagus, que es un poco más chiquito, 0,05, para que tengan una idea más o menos. Los ácaros más bebés tienen un tamaño mucho más chico, por ejemplo 0,01 milímetros, pero no son tan chiquitos como ustedes creen a veces. O sea que los ácaros, para verlos se necesitan lupas. Si para octubre, que va a ser la época en que normalmente está planeado el práctico de ácaro, volvemos a tener presencialidad, yo los voy a llevar a ver ácaros a un laboratorio donde los tenemos en cultivo. Y ahí van a ver que son reales, que se mueven y todo, porque uno piensa a veces que estos bichos no están. Lo que pasa es que en la casa cuesta verlos. A veces, si pasa más de luz, que viene del sol y hay polvo en movimiento, algunas de esas partículas del polvo son ácaros.
y muchas otras son pedazos de polvo. Bien, el ácaro tiene 8 patas, no miran, son ciegos, y comen escamas de la piel nuestra y de animales y de insectos. Se alimentan con detritus biológicos, digamos, ¿no? Qué sé yo, comen caca de un insecto, o pedazos que se caen de la piel de un perro, escamas que se escaman de la cucaracha, que ellos comen porquerías biológicas que encuentran en la casa. Y bueno, miren el rango que tienen que tener de temperatura para crecer, de 23 a 25 grados, ahí crecen un montón, y pero son igual muy resistentes. A veces quedan quietos por mucho tiempo, hasta que encuentran la temperatura ideal, pero para morirse necesitan menos 20 grados durante 24 horas. Si llegan a ir conmigo al laboratorio, cuando estemos en el mes de octubre, van a ver que nosotros, todos los elementos que usamos para filtrar ácaros y pasarlo de un lugar a otro, para que no se contamine con otras variantes de ácaros, con otras especies, todo lo pasamos por un freezer y lo dejamos 24 horas. Pues los freezer habituales nuestros tienen menos 10, menos 15, bueno, usamos esos freezer. O sea, son bichos muy, muy resistentes. Cuando veamos un poco las medidas a tomar con los alergenos, van a ver que hay muy poco para hacer con los ácaros. Ellos viven en colchones, cortinas, alfombras, sillas, todos los lugares donde haya alguna tela se pegan muy bien, en la ropa vieja que está en los roperos ni hablar. Y después, bueno, si tenemos algo de tierra en algún lugar que hace rato que no se limpia, ahí también hay ácaros. Y el problema es que hay muchos cuentos dando vueltas sobre cómo matarlos, pero la mayoría de las veces no los logramos matar. A veces si ponemos al sol, no sé, un colchón, podemos matar a alguno de los ácaros, pero igual el cuerpo queda y se desprende igual y termina produciendo alergia igual. Es muy difícil. Lo ideal siempre, y después lo vamos a charlar mejor a esto, es tener muy buena ventilación, poca humedad en el ambiente de la casa y que sea lo menos confortable posible para los ácaros. Pero fíjense, 23 a 25 grados, 20 grados, son todas temperaturas confortables para nosotros. O sea, en invierno calentamos para lograr esta temperatura y en verano enfriamos para lograr esta temperatura. Entonces, nuestra casa es confortable para nosotros cuando es confortable para los ácaros. En el polvo de la calle los ácaros no viven. Entonces, lamentablemente, todas nuestras casas tienen ácaros. Y sobre todo, si tenemos muchas cosas de tela, alfombras sobre todo. El principal enemigo son las alfombras y los colchones. Pero las medidas a tomar en la casa a veces son bastante difíciles. Y por eso usamos terminamos usando otro tipo de medidas, ¿no? Vacunación, etcétera. Profe, perdón. Ahora tengo una reunión, ¿puedo salir? Sí, perfecto. Gracias. Yo ya tomó asistencia y yo anoté los últimos 2 que entraron o 3, así que ya está. Ya tomó asistencia sí, Natalia, gracias. así que tranqui. Ningún Gracias, problema. profe. No, por favor. Bueno. Bien. Perfecto. Los hongos. Otra cuestión con los hongos. Esperen, les cuento algo más de los ácaros. Un poquitín. Donde se encuentran los alergenos son algunas partes del cuerpo, pero la mayor parte están en las partículas de la materia fecal. Tienen un tamaño muy chiquitito. Si el ácaro normalmente tiene 300 micrómetros, o sea 0,3 milímetros, micrómetros, las fecales, fíjense que tienen de 10 a 35, o sea bastante más chiquito que el ácaro. Ahí es donde está concentrada la mayor parte de los alergenos. Los nombres de los ácaros
no se los vayan a aprender, son nada más que para mostrar algunas cuestiones. Acá, por ejemplo, tienen una serie de ácaros que se llaman Tyrophagos putresciensae en una remera amarilla, sacados con con lupa electrónica. Pero generalmente la mayoría de las veces, si los queremos ver así, los miramos con lupa, no con microscopio. Bien, otro grupo de alergenos son los hongos del medio ambiente. Hay pila de hongos de todo tipo en el mundo. Hay un montón de hongos que son patógenos. Sin embargo, los hongos que son que dan alergia son hongos que se llaman anemófilos, y la mayoría de ellos no son patógenos, excepto algunas circunstancias. Por ejemplo, el Aspergillus puede dar enfermedad, pero en inmunodeprimidos. Lo mismo que el penicilio, en algunos casos pueden dar, pero es muy raro. Estos hongos se encuentran en un montón de lugares, sobre todo afuera. También están en las manchas de humedad que vemos en las casas, y mientras están en su forma de hongo no son problemáticos. Acá tenemos los nombres principales: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium. En general, la forma tradicional, donde uno ve al hongo, por ejemplo, en una hoja de árbol o en una pared, que lo ve medio verde, amarronado, eso es lo que se llama la hifa. La hifa no produce alergia, lo que produce alergia es la espora. Cuando el clima se pone seco, sobre todo en esta época del otoño, cuando pasen las lluvias ahora del otoño, empieza a haber sequía, y la sequía hace que aparezcan formas de resistencia del hongo que se llaman esporas, y ahí el viento promueve la dispersión de las esporas. Y si estamos en una casa, bueno, las esporas también, supónganse que la mancha de humedad se secó, las esporas empiezan a volar. En general, Alternaria y Cladosporium son bien de afuera, están pegadas a los árboles, en la tierra, las hifas, y después las esporas empiezan a volar. Y Aspergillus y Penicillium son un poquito más interiores, aunque también hay afuera. Bien. Los hongos producen, o sea, son menos frecuentes que los ácaros como alergenos, pero también son bastante importantes. Y los alérgicos, por ejemplo, a Alternaria, son pacientes extremadamente severos. Y en general uno sospecha alergia a hongo cuando los pacientes tienen enfermedad en el otoño avanzado. Cuando empieza el otoño no, pero después de las grandes lluvias, cuando viene la época de sequía, el paciente empieza con síntomas. En el caso de los ácaros dan síntomas todo el año. Los pólenes, obviamente todo esto es para la historia clínica, chicos. Después les enseñó Arduzo la semana pasada que para saber a qué es alérgica la persona se hace un prick test y se ponen líquidos con pólenes, con ácaro, con hongo, y se ve en dónde da reacción. Pero en general el prick test suele ser muy estar muy relacionado al tipo de alergeno, a la historia clínica, ¿no? En general, los pacientes que son alérgicos todo el año, uno ya casi de cajón sabe que cuando le haga el prick test va a tener alergia a los ácaros. El tipo que tiene alergia solo en primavera, por ejemplo, empezamos a sospechar de algunos pólenes. Anemófilo significa que vuela, igual que hablábamos recién de los hongos. Sí. A mí me quedó la duda de por qué los hongos se relacionaban con el otoño. ¿Por qué? Porque en el otoño hay mucha lluvia. Vamos a hablar del otoño tradicional, porque los otoños que estamos viviendo estos últimos 2 años son medio locos. Pero en general, los otoños tradicionales en nuestra zona
tienen, bueno, y en casi todo el mundo, van acompañados de la mayor cantidad de lluvias del año. Entonces, durante las lluvias se llenan los ambientes externos e internos de hongos, pero de hifas. Y después, ya antes de que venga el invierno, en lo que se llama el otoño tardío, desaparecen las lluvias y viene una intensa sequía. Esa sequía hace que las esporas empiecen a volar como forma de resistencia, porque lo que vuelan son las esporas, no las hifas. Y son las esporas las que entran en el cuerpo y producen la rinitis alérgica, el asma, el eczema, etc. O sea que es medio loco, pero por ejemplo, está buena tu pregunta. La ciudad con más alergia a hongos en el país es Mendoza. Y uno dice, ¿cómo? Si Mendoza es seco, ¿vieron la sequía que hay en Mendoza? Pero es así porque es donde más pueden volar las esporas, porque en los lugares donde hay humedad las esporas vuelan menos, la mayoría de los hongos quedan en forma de hifa. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, gracias. Perfecto, al pelo. Bueno, los pólenes, acá tienen los más comunes, el Taraxacum, el Chenopodium, la Artemisia, el Pleum pratensis, son partículas muy chiquitas. Miren, el tamaño más o menos tiene entre 40 y 90 micrómetros y el alergeno está en el interior del grano, del polen, perdón, y está asociado a partículas de 1 micrómetro. A ver, para que ustedes lo entiendan, los pólenes son como los espermatozoides de la planta. Hay dos formas de que el espermatozoide se transporte de la planta macho a la planta hembra o de una planta, muchas veces las plantas tienen los dos sexos, pero para que se transporte de un lugar a otro hay dos formas. O vuela dentro de un bicho, como puede ser una abeja o una mariposa, que chupan el néctar de la flor y van a otro lugar y ahí dejan los alergenos, perdón, dejan los pólenes. Para eso las plantas que tienen flores utilizan la flor para atraer a estos bichos y eso se llama polinización entomófila. Es el bicho el que poliniza una planta con el polen que trae de otra planta. Y después, una vez que recién insemina la planta, aparece el fruto, que es lo que después va a dar origen a una nueva planta. Y las plantas feas, las que no tienen flores, o tienen flores que no son demasiado lindas o atractivas, los pólenes se dedican a volar, por eso anemófilos. Anemófilos significa que vuelan al aire libre. A ver, el polen se produce, después es llevado por el viento y se deposita en otras plantas que, bueno, ahí se produce la fertilización y aparece después el fruto. No todas tienen la misma temporada de polinización. Hay algunas que polinizan, la mayoría polinizan en primavera, pero hay algunas que polinizan en otoño. Acá están viendo todas plantas de polinización primaveral, y de hecho la gran mayoría de los árboles también polinizan en primavera. Estas plantas son re comunes, ustedes las habrán visto en los parques, por ejemplo, plántago es muy común, el Lolium rigidum, miren, este es el pasto más común que ustedes ven en los parques, el Lolium rigidum, y hay mucha gente alérgica al Lolium, por ejemplo. El Bromus también, ustedes habrán jugado a tirarle ¿no? El panadero, no sé cómo le llaman, y esta es la flor, pero todo esto no es el polen. El polen son partículas que salen de la flor y que vuelan, y son microscópicos, uno no los ve. Para que tengan miren, acá hay algunas características. Deben ser livianos, liberarse en cantidad suficiente y la planta que los produce debe tener una amplia difusión. Que son dispersados por el aire, representan un tamaño relativamente pequeño y
Y una cosa importante que no está acá, pero es que un polen puede volar hasta 50 kilómetros, o sea que la gente a veces, aún viviendo en pleno centro de la ciudad, si es alérgica a polen, en la temporada polínica va a tener síntomas. Aunque no tenga, por ejemplo, no sé, alérgico a los árboles. Uno dice, bueno, es alérgico a los árboles, pero igual no tiene ni un árbol cerca. No sé, alérgico al arce, y no hay ningún arce cerca. Bueno, pero si hay arce en forma lejana, por ahí, aunque haya 50 kilómetros, los síntomas pueden aparecer. Muchas veces hay zonas del mundo, por supuesto, un poco más socializadas que nosotros, o económicamente mejor, donde junto con el pronóstico se pone la cantidad de pólenes que hay. El paciente sabe qué cantidad de pólenes hay en el ambiente como para salir de última y mantener cerrado el vidrio del auto o mantener cerradas las ventanas. Y una cosa que es muy importante, que ya se las cuento acá, es que el polen del plátano, que es un árbol que ustedes ven muy comúnmente en toda nuestra ciudad, no es lo mismo que el fruto. Y pólenes del plátano aparecen más o menos a finales de julio. Eso hace que el plátano pueda llegar a formar el fruto, que es esa pelotita que ustedes ven, que después cae del árbol y estalla en pedacitos. Y eso es lo que le sirve al árbol para reproducirse. Pero esos pelos que vuelan tienen espículas, que son muy, muy incisivas, lesionan, y a todo el mundo le producen malestar, picazón de ojo, estornudos, etc. Y más, por supuesto, a los alérgicos. Puede haber un alérgico a los ácaros, que esté todos los días respirando ácaros, y entonces tenga toda la mucosa inflamada, y cuando le cae eso, le hace muy mal. Entonces hay mucha gente que se dice alérgica al plátano, pero no es alérgica al plátano. Ahí estaría actuando más como pseudoalergia, como un fenómeno que gatilla, pero que no es verdaderamente alergia. Cuando uno testea pacientes para árboles, encuentra niveles muy bajos de plátano. Por supuesto, el paciente que es alérgico al plátano ya empieza a fines de julio con los síntomas, cuando todavía no están ni las pelotitas. Y después, cuando aparecen las pelotitas, le hacen mal a todo el mundo. Pero bueno, el plátano se ha llevado un mote de que todo el mundo dice soy alérgico al plátano, soy alérgico al plátano. Y realmente después nosotros nos damos cuenta en la consulta si es verdaderamente alérgico al plátano o no. Le habrá pasado a ustedes, si viven cerca de un plátano se habrán dado cuenta de lo que es. Bien. Profe, Sí. una consulta antes de continuar. Yo he escuchado varias veces el término de alergia al cambio de clima, y volviendo sobre esto que tiene que ver un poco con los cambios de clima de los hongos, con la sequedad y la humedad, y bueno, los ácaros y esto del polen, ¿a qué se hace referencia exactamente esta alergia al cambio de clima? ¿Algo en particular o es algo más coloquial? No, es fantástico, mirá, tu pregunta es clave, yo lo charlo siempre en asma, pero yo sé que esto lo vienen viendo desde la clase de Arduzo, porque Arduzo ya les debe haber dicho esto del cambio de clima. Que la gente dice, por supuesto, nosotros a la gente no la retamos, le decimos, mire usted, toda la gente te dice soy alérgico al cambio de clima. Entonces uno le explica, no se preocupe, usted va a tener síntomas cada vez que pase del frío al calor, del calor al frío, no es eso el culpable. La mayor parte de las veces tiene que ver con un terreno inflamado. Cuando vos, por ejemplo, estás toda la noche respirando ácaros en la almohada y sos alérgico a los ácaros, lo que se genera, por ejemplo, en la nariz es algo que se llama inflamación crónica y te da lo que se llama la hiperreactividad nasal, que también en los bronquios lo vamos a ver como hiperreactividad bronquial. Eso hace que después haya factores gatillantes que fácilmente gatillen el síntoma. Y el frío o el calor pueden determinar que el mastocito degranule, era lo que yo les contaba hace un rato que se llama pseudoalergia, el mastocito degranule histamina y todos esos mediadores, generando la reacción.
O sea que es muy probable que si vos cambiás de temperatura, el mastocito degranule. Pero en una persona que no tiene alergia, esos fenómenos cuesta mucho que se den, es mucho más raro. Y en el tipo que ya está inflamado previamente, termina siendo muy sensible a ese cambio de temperatura y liberación de histamina en consecuencia. Y después también hay cuestiones que tienen que ver, como vos decís, ya con las cuestiones alergénicas. Pero eso sería más para épocas, ¿viste? Bueno, ahora se viene la etapa de frío seco en el otoño y empieza con síntomas. Eso ya es más debido a una alergia capaz que a alternaria, que es un hongo. Pero el fenómeno que tienen los alérgicos del frío-calor tiene que ver más con la degranulación del mastocito. Que también la tienen los que no son alérgicos. Lo que pasa es que en una mucho menor medida. Si vos te expones al frío violentamente y no sos alérgico, es probable que igual empiece a tener rinorrea, empiece a chorrear la nariz, si te expones a un frío muy intenso. Lo que pasa es que al alérgico le pasa con montos de frío mucho menores. Y después hay algunos reflejos también que son muy comunes y que incluso no tienen nada que ver con alergia. Por ejemplo, pisar una superficie fría. El pisar una superficie fría muchas veces desata congestión nasal. Es un reflejo que es muy arcaico, que no tiene casi potencia, y en los alérgicos ese reflejo está potenciado. Eso después lo van a estudiar cuando vean rinitis alérgica. Entonces, claro, la gente se va haciendo toda una idea de que el frío le hace mal. Y entonces las madres los empiezan a cuidar desde cuando empiezan a tener todas sus crisis y empiezan a darse cuenta que si los cuidan del frío van a tener menos crisis, pero no es alergia al frío. Bueno, no sé quién me había preguntado, pero creo que... Gracias. No, por favor. Y después vamos a ver otras cosas que es interesante cuando veamos asma, que tiene que ver con la presión atmosférica. Hay momentos en que la presión atmosférica gatilla síntomas de asma. Eso después se los voy a explicar también, pero ya es más complejo. Bueno, los animales domésticos pueden dar alergia. El gato produce alergia. El pelo del gato, la saliva del gato, pelo y saliva. La característica del pelo del gato y de la saliva del gato es que dan alergia prácticamente a la redonda de una manzana. O sea, con que haya una persona que tenga un gato de esos que andan por todos los techos, ya alcanza para que los alergenos entren a las casas, y los pacientes alérgicos a gato, por supuesto, obviamente sufren mucho más si tienen el gato en su interior, pero a veces, capaz que la vecina tiene un gato y el paciente alérgico al gato hace síntomas. El perro lo mismo. El pelo y la saliva del perro producen alergia. En menor medida que el gato, el perro se ve menos alergia al perro que a gato, y suelen ser un poco menos severas las alergias a perro, pero también hay. Obviamente, yo recién les decía, en el caso de los pólenes, mucha gente en las épocas polínicas, bueno, o usa medicamentos, como vamos a ver después, o se vacunan, etcétera, pero en los momentos cúlmine, cuando los pólenes están a full, se cierran las ventanas del auto, las ventanas de la casa. Cuando uno habla de los ácaros, se toman medidas, que le hacemos sacar la alfombra al paciente, le decimos que ventile en la casa. Con los hongos tratamos de que no haya hongo dentro de la vivienda. Pero con el perro y el gato es re fácil. Hay que volarlo de la casa. Si un paciente duerme con un gato, y bueno, tendrá que dormir sin gato. El paciente tiene un perro que anda por toda la casa, bueno, deja el perro afuera. Tenemos de las historias más inverosímiles, ustedes no podrían ni creerlo, pero qué sé yo, hay gente que hemos tratado por años y claro, tienen un gato en la casa porque es de la mujer con la que vive o del hombre con el que vive, y el gato no puede ser obviamente sacado de la casa por cuestiones que llevan al divorcio, y gente que dice, ¿cuántos años puede vivir un gato? Bueno, cuando el gato se murió, se le pasó la alergia.
y hay gente que a veces uno la trata y hace todo el esfuerzo, pero sabiendo que se podría resolver fácilmente. Imagínense un niño al que le han regalado un perrito, ¿y cómo hacen para desprenderse del perrito? Es bastante complicado, pero bueno, si se puede hacer, suele ser de las alergias más fáciles de tratar. Las cucarachas, tremendo, hay mucha alergia a cucarachas, muchísima. Esta es la Blatella germánica, que es la cucaracha marrón grande. Después está la Periplaneta americana, que es la cucaracha chiquita y roja. La cucaracha no da alergia cuando está viva, sino que da alergia cuando se muere. Se muere y se va a los rincones, ¿no? Porque uno generalmente no ve los cadáveres de la cucaracha. Si habita la casa, los cadáveres de la cucaracha no los ve. Pero la cucaracha se alcanza a esconder antes de morirse. Pero después queda durante mucho tiempo el cadáver de la cucaracha desprendiendo un polvillo, y los alergenos de la cucaracha están en la cutícula de la cucaracha. Así que bueno, conclusión, se desprenden partículas de la cucaracha y producen alergia muy similar a la alergia a los ácaros, porque es todo el año. Hay muchísima alergia a cucaracha. El secreto sería mantener viva la cucaracha, pero porque muerta es cuando produce este fenómeno. Pero como es bastante desagradable mantener viva la cucaracha, en general es una alergia que va cada vez más en progreso. Porque la gente dice, yo no las veo a las cucarachas. Claro, porque generalmente uno pone cebo, o las cucarachas están adentro de los rincones de los agujeros de las paredes o de los zócalos, entonces uno no las ve. Pero en general, toda la ciudad está infectada de cucarachas. Así que este es un problema bastante importante dentro de lo que es alergia. Y después hay alergias a animales de experimentación para los que trabajan en laboratorio, hay alergia al caballo, por ejemplo, en jinetes, hay un montón de tipos de alergia que ya son menos comunes. Acá tienen los principales: Periplaneta americana, que yo les decía que es la cucaracha chiquita roja; Blatella germánica, que es la grande y marrón; Blatella orientalis, que es una un poquito más blanquecina. Bueno, son pesaditos, miren, pesan un micrómetro, 10 micrómetros, más de 10 micrómetros. Pueden decir que los polen, los alergenos de los polenes son un poco más chicos. Fíjense, los alergenos del perro y del gato son chiquitos, menos de 2,5 micrómetros. Permanecen en suspensión en el aire por largos periodos de tiempo. Y después otro que les cuento, aunque sea para que sepan, en Rosario, por eso estos son investigaciones nuestras de hace muchos años, con Arduzo y Crisi, que son alergistas de acá de la ciudad, junto con nosotros, hemos trabajado muchos años en esto, que es la alergia al polvo de soja. A ver, vamos a ponerlo ahí. El polvillo de la soja es un alergeno local. Para los chicos que me están escuchando, que son hermanos de Brasil, seguramente, que tenemos acá algunos compañeros, tienen un problema parecido, pero con el polvo de la caña, que inunda algunos lugares como Sao Paulo, porque se llaman alergenos regionales. Cada país tiene su propia dinámica y aparecen alergenos que en otros lugares del mundo no se ven. Por ejemplo, el polvo de la cáscara de la soja, que no tiene nada que ver con la soja para alimentarse, sino que la cáscara de soja tiene alergenos diferentes. Se llama también pellet de soja o cáscara de soja. Se levanta con la cosecha, aparece volando alrededor de los hilos y de los camiones, y nosotros acá tenemos 53 kilómetros de puertos donde se concentra la máxima cantidad o densidad de polvo de soja del mundo, porque nosotros somos el granero del mundo, ¿vieron? Le mandamos soja a todo el planeta. Y en Brasil también hay mucha soja, pero no hay una concentración de puertos tan pequeña, perdón, tan grande como la de esta zona. Está más distribuida la exportación de soja. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que si uno le hace testificación, o sea, prick test,
con el alergeno de la cáscara de soja, a la gente, por ejemplo, que vive en la capital federal, Buenos Aires, solo se encuentra en pacientes con síntomas atópicos como asma o rinitis. Cuando le hace un test con la cáscara de soja, solo el 3% de positividad. Rosario, que tiene mucho más contacto que Capital Federal con la soja en el aire, si le hacemos a la población general de Rosario, el 22% de la población tiene alergia a cáscara de soja, de los que tienen asma y rinitis. El 22% de los pacientes con asma y rinitis de Rosario son alérgicos a la soja, a la cáscara de soja. Si vamos a un pueblo con silo en el medio, que nosotros llamamos exposición indirecta, 32%, o sea, sube la sensibilidad. Y si agarramos trabajadores de la soja que tengan asma o rinitis y les hacemos test con cáscara de soja, el 60% de ellos tienen positividad. O sea que mientras más se expone la gente a la cáscara de soja, más alergia desarrolla. Por eso, volviendo al comienzo de nuestra clase, podemos tener la genética para ser alérgico, pero también necesitamos el ambiente. Fíjense que mientras más exposición ambiental hay a la cáscara de soja, más posibilidades tenemos de desarrollar alergia. Que era lo que yo le decía al principio. Los alergenos son importantes para desarrollar alergia. Quizás la tendencia genética a hacer alergia a la cáscara de la soja también la tiene una persona que vive en Teherán, pero no tiene exposición al polvo de la soja y por lo tanto nunca se va a enterar, nunca va a hacer alergia a la cáscara de soja. Acá tienen en promedio las sensibilidades a aeroalergenos, otro estudio hecho también por nosotros en la Facultad de Medicina, donde vemos que de gente con rinitis y asma, cuando le hacemos un test cutáneo, el 75% tiene positividad. Si agarramos de los que tienen positividad, el 88% son alérgicos a ácaros. O sea que fíjense cómo los ácaros dominan el escenario de los alergenos. El 56% son alérgicos a pólenes, el 40% son alérgicos a hongos y un 20% son alérgicos a animales y a cucarachas. Y también un 20% hay de alergia a soja. Bien, dicho esto, y fui a bastante velocidad, empiezo a escuchar las preguntas, si es que las hubo, si es que las hay. Yo nunca miré, a ver, vamos a mirar el chat. Todos los que se tenían que ir, bueno, no importa. Bueno, me voy a poner en pantalla nuevamente, no sé si dejó de transmitir. Sí, ya se dejó de transmitir. A ver si podemos aparecer en pantalla nuevamente. Acá estamos. Bueno, de los que quedaron vivos de la clase, ¿cómo están? ¿Pudieron entender más o menos? Sí, profe. Sí, profe, bastante. Sí. Buenísimo.